Es el investigador en historia, escritor de libros sobre temas históricos y director de la página web historiahoy.com.ar, en la que tengo la gran posibilidad de escribir justamente diversos artículos relacionados con nuestra historia y más específicamente con la parte de nuestra historia en la que se especializa este programa, que es siglo XIX y comienzos del XX. Y en este caso vamos a irnos al país vecino, al Uruguay, porque hay un personaje que fue clave justamente en la historia de ese país, pero también con una directa relación con la República Argentina, como es Manuel Oribe, que dentro de poco se está por cumplir un nuevo aniversario de su nacimiento, más precisamente 232, el próximo jueves 26. Jueves no, pero sí el próximo 26 de agosto. ¿Cómo te va, Omar? Marco Figueredo ¿Cómo andás, Marco? te saluda. Bien. Bien. Omar es Omar López Mato, por supuesto. Y decíamos, vamos a hablar de Oribe porque... No, te corregí el 26 porque justo también es mi cumpleaños, entonces de ahí que me acuerdo siempre de la fecha, que lo tengo siempre presente Oribe. No tenía ese dato, así que por supuesto después te estaremos saludando por privado dentro de poquito. ¿Cómo no? Pero sí. La figura, como tú has dicho, la figura de Oribe está emparentada íntimamente con la Argentina. De hecho, se lo conoció en una época como el mazorquero oriental, por la sumisión que tenía a Rosas. Sí. Es decir, en Uruguay surgen los dos grandes partidos, bueno, es tripartidista, pero en su momento el Partido Blanco y el Partido Colorado. El Partido Nacionalista es el Partido Blanco, que es secundario a Oribe, es decir, el que lo funda es Oribe. En realidad lo vuelve a refundar a Saravia en 1904, pero el fundador original del blanquismo uruguayo es Oribe. Y el del Partido Colorado es Fructuoso Rivera, que fue respectivamente Fructuoso el primer presidente uruguayo y Oribe el segundo presidente uruguayo. Exacto. Fructuoso Rivera es decir, los dos participaron en las luchas junto a Artigas, pero tuvieron cada cual diferencias con don José Gervasio, y bueno, cada cual se fue separando de su forma de Artigas. Que, te digo, el 23 de septiembre se cumple el aniversario de la muerte de Artigas, que para mí, y se lo digo a mis amigos orientales, pero no es un chiste, es más importante Artigas para la Argentina que para el Uruguay. Pero la construcción histórica hizo que fuera un ídolo de una orilla y una persona discutida de la otra, porque Oribe es el fundador del federalismo argentino. Pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Oribe, empezaron como artiguistas, Fructuoso Rivera y Oribe tuvieron sus enfrentamientos, pero cuando se declara la nueva provincia, el nuevo país de la banda oriental, Fructuoso Rivera sale elegido primer presidente de los uruguayos y queda un poco como el compromiso de que Oribe debía ser el segundo presidente. El gobierno de Fructuoso Rivera fue bastante desordenado administrativamente, y cuando Oribe se hace cargo trata de poner en orden las cuentas nacionales, pero Fructuoso Rivera se había reservado el puesto de general en jefe del ejército, o sea que a la larga tenía más poder que el propio presidente, porque casi el 50% del presupuesto de Uruguay en ese entonces estaba destinado a conservar el ejército. Oribe, una persona meticulosa, muy buen lector, descendiente de una familia patricia uruguaya, de fundadores literalmente del Uruguay. Bueno, se hace cargo de la administración y después de un tiempo empieza a recriminarle algunas desprolijidades que había tenido don Fructuoso durante su gestión. Eso hace que Rivera se alce contra el presidente y se encuentran en la batalla de Carpintería. La batalla de Carpintería es donde nacen los dos emblemas, que a diferencia de la Argentina, los colorados son liberales y los blancos son los nacionalistas.
los colorados, es decir, todo nace de que se tienen que, como llovió ese día, se tenían el poncho y se dieron vuelta el poncho y claro, unos quedaron con poncho colorado y otros quedaron con poncho blanco, y de ahí quedó la diferencia partidaria. Oribe viene a la Argentina, amparado por Juan Manuel de Rosas, que tiene la curiosa decisión de nombrarlo general del ejército argentino para perseguirlo a Juan Lavalle, que estaba, a Lavalle y a la Madrid en realidad, que estaban dando vueltas por el norte del país, habían tratado de amenazar Buenos Aires, después tomaron Santa Fe, después tuvieron el desastre de Quebracho Herrado, que no se encontraron, la Madrid se fue por las provincias cuyanas, Lavalle siguió por el norte del país, y las tropas de Oribe se ensañaron en la persecución de Lavalle, y bueno, y además lo ultiman justamente por orden de Oribe a la persona más allegada políticamente a Lavalle, que era Avellaneda, Marco el Avellaneda. mártir de Metán. Marco Avellaneda, el mártir de Metán, el padre de Nicolás Avellaneda. Exactamente. Es degollado en la ciudad, en el pueblo de Metán, al ser capturado, y es degollado y se convierte en esta figura como paradigmática, como el martirologio unitario frente a la barbarie federal, y podemos decir que en este caso es representada por Oribe, que de ahí viene este tema de llamarlo el mazorquero oriental. Exacto. Ahora, Omar, antes de seguir con esto, que es muy interesante y por la cual justamente hemos hecho la comunicación, porque la figura de Oribe tenía una relación directa con esto en nuestro país, pero recordemos que en la década del 20, que hemos omitido esa parte histórica, el desembarco de los 33 orientales y demás también tuvo una labor muy importante Oribe, por supuesto también junto a Lavalleja y Rivera, ¿no? Bueno, claro, esa fue una gesta que fue organizada por Rosas también. Rosas fue uno de los Anchorena pusieron plata para que estos 33, que no eran 33 sino 39, pero el número 33 se alzó como una referencia masónica. Exactamente. ¿No? Desembarcaron en la Playa Graciada, en el norte de Carmelo, y de ahí fueron juntando un ejército para hacer frente al poderío uruguayo, brasilero. Ahí es que justamente empiezan los disensos con Fructuoso Rivera, porque Fructuoso Rivera, mal que mal, seguía bajo el ala de los brasileros, mientras que Oribe y Lavalleja se habían puesto en contra de es decir, manifiestamente en contra de los portugueses, por más que en algún momento los dos sirvieron al regimiento portugués. Pero terminaron yéndose del país y organizando esta excursión que se llamó los 33 orientales. Lavalleja tuvo un encuentro con Fructuoso Rivera, medio confuso, se presta a distintas versiones, si es que lo fue a buscar Rivera para congraciarse, o si es que, bueno, al verse acorralado, Rivera decidió juntarse con su compadre, porque eran compadres, con Lavalleja, en el abrazo del Monzón. Y desde ahí unieron las fuerzas y empezaron a pelear contra el poderío portugués entonces, en la batalla de Sarandí, en la batalla de Rincón, que lo van deshaciéndose del poder portugués, que ya hacía desde hace años había derrotado a Artigas, y que fue no fue la última causa, pero Artigas se tiene que ir a la provincia de Buenos Aires, y después en la provincia de Entre Ríos es perseguido por Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, que de ser su lugarteniente, por una serie de discrepancias que surgen después del Pacto del Pilar, lo empuja, derrotado, hasta que Artigas decide cruzarse al Paraguay y ponerse a merced de el doctor Francia, Gaspar de Rodríguez Francia, que, bueno, él tuvo 30 años en Paraguay. Lo que pasa es que si se quedaba en Argentina, Francisco
el Pancho Ramírez lo terminaba matando seguro. Entonces decide jugarse a los caprichos de el Supremo paraguayo, como lo llamaron, es decir, estaba entre las dos supremas, el Supremo paraguayo y el Supremo entrerriano, y sí, con la diferencia que Francia duró hasta 1840 en su muerte y Pancho Ramírez lo mataron en el 21. Lo mataron poco tiempo después, sí, un tiempo después, en una muerte romántica, tratando de rescatar a su amante, la Delfina. Exactamente. Sí, ese es uno de los, yo diría una de las primeras historias así románticas de la historia argentina, ¿no? Pero bueno, eso fue, sí, lo había salteado, pero había hecho un poco para hacer referencia cuando Oribe está en la Argentina, efectivamente, que es durante el gobierno de Rosas, y es él el encargado de perseguir a las tropas de Lavalle, que terminan huyendo a través de Jujuy hasta Bolivia, y esos famosos cuadros en donde el cuerpo descarnado de Lavalle es transportado hasta Bolivia, bueno, lo que se ve es un cuadro de Blanes. Curiosamente, el hijo de Juan Manuel Blanes pintó ese cuadro del retroceso de las tropas leales a Lavalle, los 168, creo, personas leales que siguieron con el cuerpo de su jefe hasta depositarlo en la Catedral de Potosí. Y el que encargado de esa persecución fue Oribe, que lo hizo con saña. Ahora, después volvió a la Banda Oriental, o volvió a la provincia de Platina, o Uruguay, como los distintos nombres que barajaron en su momento, y se puso al frente del sitio más importante, el que convirtió a Montevideo en la Troya del Plata. Durante 10 años, el sitio grande, Montevideo es una ciudad amurallada. Si alguna vez has estado, van a ver que todavía persiste alguna parte de la muralla frente al puerto, y otra parte de la muralla cuando se inicia la calle 18 de Julio. Eso era una gruesa muralla con 300 cañones que defendían al baluarte, a Montevideo como baluarte. Eso se tiró abajo, pero le sirvió para proteger a la población de Montevideo durante el primer sitio, que fue en épocas de la independencia, 1812 a 14, que es la caída de Montevideo en manos de Alvear, y el segundo gran sitio, el sitio grande, que es esta que Oribe le pone a la ciudad, que fue conducida fundamentalmente a lo largo del gobiernos colorados, porque estuvo Fructuoso Rivera un tiempo, pero también hubo otros presidentes colorados, que protegieron a los unitarios argentinos. Es decir, yo siempre digo que la literatura argentina y la gran intelectualidad argentina nace en Montevideo, porque ahí estaban figuras como Mitre, que aprendió italiano de Garibaldi y tradujo la Divina Comedia, Miguel Cané, que es el padre del que escribió Juvenilia, pero él también tenía méritos literarios, los hermanos Varela, Florencio, y el hermano, ahora no me acuerdo el nombre, que era el poeta, Juan Cruz Varela, que era un poeta neoclásico. Estuvo Valentín Alsina, que más que nada no tuvo tanta tarea como escritor, pero más como político. Estuvo, Esteban Echeverría, por supuesto. Estuvo Alberdi, que gran amigo. José Mármol, que escribe Amalia estando en Montevideo. Y me falta uno, pero bueno, eso, o sea, con eso tenemos una muestra de cómo la literatura... Vicente Fidel López también, Vicente Fidel López sí se dedicó después como historiador, pero me está faltando, bueno, ahora ya me va a salir. Sí, pero bueno, lo que decía yo de Vicente Fidel López más que nada porque bueno, también estuvo como exiliado allí en Montevideo, e inclusive su hijo nació allí, todavía en la época rosista. Lucio Vicente López. Claro, exactamente, ese es el que sería el nieto que termina muerto en un duelo acá en Buenos Aires,
que Sí. lo mata el capitán Sarmiento, que no tenía nada que ver con Domingo Faustino. Sí, es cierto, una historia que Un duelo, tiene particularmente... una historia trágica. Sí. Exactamente, pero sí, lo mencionaba Vicente Fidel porque recordemos que hasta incluso su padre, que era funcionario judicial rosista, lo había instado a volver a Buenos Aires y por supuesto que en correspondencias entre ellos, claramente que Vicente Claro, Fidel le dice que no, que él no López y estaba Planes, dispuesto López y a Planes aceptar. terminó siendo funcionario del gobierno de Rosas, y como no había una Corte Suprema, pero era el máximo exponente, uno de los máximos exponentes de la justicia rosista, sometida completamente a la voluntad de Don Manuel, porque no había constitución. Entonces usaban las leyes que le convenían para cada momento, es decir, usaban leyes españolas, usaban normas de la primera junta, cualquier cosa. Entonces, López y Planes fue muy flexible ante la imagen del rosismo, y su hijo no, mantuvo la posición de ser antirrosista y después volvió y fue funcionario de varios gobiernos, y se oponía a la flexibilidad de su padre, para decirlo de alguna forma. Y después Lucio Vicente López, que muere trágicamente en este duelo, la verdad que son esas figuras de la historia en donde uno se pregunta ¿qué hubiese sido Sí. ¿Qué hubiese sido si Lucio Vicente López hubiese continuado su existencia? Porque él era una persona muy dotada y muy probablemente hubiese sido presidente de los argentinos, ¿no? Y bueno, y su gestión, quién sabe si hubiese sido discutida, no, pero realmente abre un paréntesis, son esas figuras que por haber muerto precozmente, la verdad que dejaron mucho de darle al país, como Dominguito, el hijo, Claro. el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, como también, por otro lado, el nieto de Rosas, que Ortiz de Rosas Sí. fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, y era una persona, según la gente, según los testimonios del momento, era una persona que bien podría haber llevado adelante la función de presidente de la República. Son esas incógnitas que siempre tendremos, pero bueno, así está. Y lo único, terminamos con Oribe, que bueno, él termina el sitio de Montevideo a instancias de Urquiza, que lo amenaza con sus fuerzas, y se lleva a Urquiza todos los regimientos argentinos que estaban prestados por Rosas para bloquear Montevideo. Urquiza, es decir, mejor dicho, Oribe no quiere enfrentarse con Urquiza, sabe que Urquiza era mucho mejor militar que él, y cuando le entrega las tropas, se firma un documento en donde se habla de que acá no hay vencedores ni vencidos. La famosa frase que después fue utilizada durante la Revolución Libertadora y después de la entrega de Rosas, y cada tanto sale a resucitar cada tanto, no fue pronunciada en Argentina, sino que fue pronunciada justamente frente a las murallas de Montevideo. Sí, es cierto. No habrá vencedores ni vencidos, es una frase que Urquiza la utiliza para quedar bien con este hombre que hasta un tiempo atrás había sido aliado del rosismo y que ahora, frente al cambio de la política, termina teniendo una posición más ambigua, menos fervorosa, porque Rosas, de una forma u otra, también quería reincorporar el Uruguay a las provincias, a la llamada provincia del Río de la Plata, ¿no? Y Oribe es la persona que se hace el tontito, pero dilata las circunstancias, pero es el que impide que Uruguay pierda su independencia a manos de los deseos rosistas. Sí. Ese es un dato muy importante. En ese sentido, Oribe defendió la uruguayanidad. Sí, después se fue a España, pasó durante un tiempo en España, su familia era de origen español, y después volvió a Montevideo, no estuvo alejado casi de la política, interviene muy pocas veces, dedicándose a la lectura, y muere hacia 1865 aproximadamente, para esa altura. Sí, por lo que tengo entendido, falleció el 12 de noviembre a los 65 años. Habría que ver
el nacimiento. Sí, pero más o menos es esa época, es más o menos de esa época. Habría que hacer debe haber nacido en 1795, si mal no recuerdo, estoy citando en memoria, pero debe haber nacido por ahí, porque era un veinteañero, en la década del 20 tenía 25 años, era capitán 1792, mayor, ¿no? Te lo puedo confirmar porque habíamos dicho al comienzo que se estaba por cumplir 232. Claro, tal cual, 92, por eso, es por ahí, en la década del 60, muere de tuberculosis, eso es el final de Oribe, pero y bueno, funda el Partido Blanco, pero curiosamente, mientras que Fructuoso Rivera sigue siendo el fundador del Partido Colorado, Oribe se lo recuerda como Blanco, pero fundamentalmente el Partido Blanco en Uruguay responde a Aparicio Saravia. Es decir, la figura emblemática, que cada tanto uno lo puede ver, un gaucho de la sombra de un gaucho con un sombrero de ala ancha, es la imagen de Aparicio Saravia, no es la de Oribe. Sí, es cierto. Además, quizá como decís vos, como tenía ese tinte nacionalista, se le dice Partido Nacional actualmente, ya es como que el blanco quedó más de una manera simbólica. No, se dicen los blancos, los blanquitos. Sí, eso lo vivo a diario en Uruguay, y siempre se dicen, yo soy blanco, yo soy colorado. Hay tradiciones, aparte hay familias que vos sabés por los nombres que le ponen a los hijos, porque también el que se llama Gumarcindo, de Nicolás, etcétera, todos los nombres de los hijos de Saravia. Sí, recordemos que eso de la distinción entre blanco y colorado, que bien hiciste mención de la batalla de Carpintería de 1836, todavía la tradición sigue. Sí, sigue, por supuesto, y las familias ahora el Partido Blanco y Colorado se juntaron en la para reforma electoral, pero como dicen ellos, estamos juntos pero no estamos mezclados. Y una cuestión muy importante también, ya refería a lo del sitio, es que aquí se hace mucha mella de alguna manera, sobre todo por los historiadores en los últimos años, de lo que fue esa separación entre Buenos Aires y la Confederación. Pero durante este sitio también de alguna manera el país estaba dividido, porque esa muralla que decía de Montevideo era el gobierno de llamada defensa, que justamente que estaban del lado de Fructuoso Rivera, y después estaba el gobierno de alguna manera, entre comillas, oficial, a través de Manuel Oribe en el Cerrito, que en aquel momento eran las afueras de Montevideo. Es afuera de Montevideo, es decir, es distante el Cerrito. No está dentro de Montevideo, no está dentro, está dentro del Gran Montevideo, pero es en la parte limítrofe del Cerrito. Sí, muy bien explicado eso, sobre todo porque sé que Omar, le decimos a la audiencia, sobre todo porque obviamente tengo la suerte de haberte conocido, pero los que nos están escuchando, le decimos que Omar conoce mucho, no solamente la historia, sino también el territorio uruguayo, a pesar de que vos sos argentino. Sí, he recorrido mucho. Y no, en este caso lo del Cerrito, lo de Montevideo no es la excepción. Ahora sí, Omar, estamos llegando al final de la comunicación del programa de hoy. Me parece que fue muy interesante esto de rescatar la figura de Manuel Oribe, sobre todo pensando en lo que yo decía al comienzo de esta nota, que tiene que ver con la permanente vinculación entre el Uruguay y la República Argentina en aquel momento, en el siglo XIX, principalmente en la primera mitad, por supuesto, y en parte de la segunda también, hasta inclusive, me animaría a decir, posterior a la Guerra del Paraguay, en donde ahí sí ya el Uruguay... Bueno, la guerra del Paraguay empieza en Uruguay, para decirlo de alguna forma, por el apoyo de Mitre a Venancio Flores. Y recordar que Venancio Flores, mal que mal, llevó, 2.000 soldados para Uruguay, era muchísimo, pero Venancio Flores participa tanto en la batalla de Caseros y después participa en la Guerra del Paraguay, ¿no? Con un contingente de tropas uruguayas. Pero el primero que le devuelve las banderas paraguayas capturadas fue Uruguay. Uruguay es el primero que
se arrepiente de la actitud avasallante durante la guerra del Paraguay, contra el Paraguay. Sí. De hecho, entre Paraguay y Uruguay, por más que no son países limítrofes, sigue habiendo muchos vínculos comerciales, vínculos de mucha gente que uruguaya que trabaja en Uruguay, en Paraguay. Y además esos límites se terminaron justamente de delimitar, aprovechando el juego de palabras, posterior a la guerra del Paraguay, y entre otras cuestiones le debemos la anexión de la provincia de Formosa a la Argentina. Sí. Y a mí que me gusta mucho la toponimia, Omar, recién decías Venancio Flores, tiene una calle nada más y nada menos que lindante a las vías del ferrocarril Sarmiento en la capital de nuestro país, Venancio Flores, y Fructuoso Rivera también tiene una calle en Buenos Aires, pero principalmente aquí en Córdoba, que lo tengo más cercano, en Córdoba capital, hay una calle que está muy cercana a la zona de Nueva Córdoba, del barrio Güemes, es decir, bastante transitada, que quizá no se conoce demasiado a quien no está en el ámbito de la historia, pero le han puesto una calle muy importante en la ciudad de Córdoba a Fructuoso Rivera. Y anteriormente lo que decía de los 33 orientales, Sufriatei, que vendría a ser como el segundo de La Valleja, uno de los principales. El segundo de La Valleja, sí, aparte activista también, sí. Sí, y tiene una calle lindante a la colectora de General Paz, nada más y nada menos, en la municipalidad de Vicente López. La Boca Uribe. Ninguna calle en Argentina lo evoca Uribe, yo al menos lo conozco. No, yo tampoco, pero eso se debe básicamente también a que el legado, si se quiere, antirrosista y ligar a la figura de Uribe con Juan Manuel de Rosas. Sí, la figura de Juan Manuel... No, y aparte el que se encarga es Avellaneda, porque Nicolás Avellaneda, en realidad el que lo termina ejecutando a Mártir de Metán, a Marco Avellaneda, es un oficial Massa, sí, que terminó siendo yerno de Uribe. Y se fue, cuando terminó después de la batalla de Caseros, participó en Caseros, que la cosa se le ponía oscura a todos los rosistas, este hombre huyó a Uruguay, y en Uruguay se puso bajo el ala de su antiguo comandante Uribe, y se terminó casando con la esposa. Entonces, Avellaneda, en un momento, él sabía que lo había matado Massa, en un momento se cruzó Uruguay, y se lo cruzó, dicen que se lo cruzaron o se vieron de lejos con este Massa, este coronel Massa, y no cambiaron palabra, pero él sabía que era el asesino de su padre. Sí, me consta. Porque aparte el degüello de Marco Avellaneda fue muy cruel, lo usaron con lo degollaron de atrás para adelante, es decir, para prolongar la agonía, una forma así bárbara de matarlo. Y después le cortaron la cabeza. Sí, Omar decía, si no me equivoco, el presidente de Uruguay en aquel momento era Latorre, y justamente lo manda Massa, y sabía que se iba a encontrar justamente con Avellaneda. La Torre era uno de la guardia de la Torre, era justamente este coronel Massa. Y Avellaneda y Massa se ven, no se hablan, y bueno, y Avellaneda tiene siempre presente el recuerdo del padre, porque el padre, viste, fue horriblemente mutilado, su cabeza fue expuesta en una lanza en la plaza de Tucumán. La cabeza fue rescatada por una señora que se llamaba Fortunata García de García, con la ayuda de un oficial uruguayo llamado Carballo, la recupera la cabeza y la esconde durante muchos años. Sí. Y finalmente se la devuelve a Nicolás Avellaneda, que se crió en Bolivia, en ese entonces se crió en Bolivia, y se la devuelve a Nicolás Avellaneda cuando es presidente. Y Nicolás Avellaneda hace un monumento para su padre en la Recoleta, y lo proclama víctima de las Seides de Rosas. Seides es una palabra que en realidad es una metáfora, porque Seides era el sirviente de Mahoma. Entonces lo utiliza
Nicolás Avellaneda como una expresión del servil, uno de los siervos al cargo de la voluntad macabra de Rosa. Y eso está hoy en día está en el monumento, tiene el monumento, aún persiste en el cementerio de la Recoleta, y se lo hizo el hijo Nicolás para atesorar a su padre. Sin embargo, el resto de su padre, que lo único que quedó fue la cabeza, pero es un gran monumento. El otro hijo, Marco Avellaneda, está enterrado en la Recoleta. Más adelante fue el senador que más años sirvió a una provincia, que es su provincia, que fue Tucumán, y también separado de Nicolás Avellaneda, que fue presidente, y recordemos que fue presidente entre dos periodos. En 1874 asumió con la revolución que Mitre le hace cuando asume la presidencia, y termina su presidencia en 1880 con la capitalización de Buenos Aires. O sea que no tuvo una presidencia muy tranquila, y él prefería que lo recordasen como haber sido decano de la Universidad de Buenos Aires antes que como presidente de los argentinos. Efectivamente. Mire cómo una cosa lleva a la otra en nuestra historia, Omar. Ahora sí le agradecemos este contacto y que sigan, como le digo a los entrevistados, todos sus éxitos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, felicidades, hasta la próxima. Hasta luego.